Buenas tardes, nosotras somos María José García, Sara Sofía Melo y Alejandra Galíndez, estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de tercer semestre. En esta presentación les hablaremos sobre un caso clínico de traumatismo encefálico en un canino de raza Pinscher. A lo largo del video explicaremos las principales estructuras anatómicas que se observan en la radiografía, así como la relevancia de cada una de ellas en el diagnóstico y comprensión del trauma craneal. Nuestro objetivo es analizar cómo este tipo de lesiones puede afectar las estructuras óseas y musculares de la cabeza y la importancia de su identificación en la práctica veterinaria. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central en los animales. Este está dividido en dos hemisferios, en el derecho y en el izquierdo, y cada uno de ellos se organiza en lóbulos, que es el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, y el piriforme, encargados de funciones como el movimiento, la sensibilidad, la audición y la visión. Además, el cerebro está protegido por el cráneo y por unas membranas llamadas meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Y pues por el líquido cefalorraquídeo que lo amortigua frente a golpes o traumatismos. En esta radiografía se observan varias estructuras anatómicas importantes. En primer lugar, identificamos el neurocráneo, que corresponde a la porción del cráneo encargada de proteger el encéfalo. Dentro de esa región se distingue el hueso frontal y el parietal. Hacia la parte más caudal encontramos el hueso occipital, que se articula con la primera vértebra cervical, el atlas, por medio de la articulación atlanto-occipital, permitiendo los movimientos de la cabeza. Más abajo encontramos el axis. Lateralmente se aprecia el hueso temporal, donde se localiza la porción timpánica relacionada con el oído medio y externo. En la región facial se reconoce el hueso nasal, el hueso maxilar y la mandíbula, estructuras que conforman la parte rostral del cráneo y albergan las piezas dentales, entre las que se distinguen los incisivos, encargados de cortar el alimento, los caninos, adaptados para desgarrar, los premolares y molares, especializados en triturar y moler. Asociadas a estas estructuras óseas se observan diversos músculos de la cabeza. El músculo temporal, implicado en la elevación de la mandíbula durante la masticación, el músculo mesetero, potente y también relacionado con el cierre mandibular, el músculo bucinador, que participa en los movimientos de las mejillas, el músculo cigomático, responsable de los movimientos del labio superior, y el músculo elevador nasolabial, que interviene en la movilidad del labio y las fosas nasales. En la región ventral del cuello se distingue el músculo esternoideo, implicado en los movimientos del hioides y de la deglución. Finalmente, la flecha lo que nos está señalando es una zona de discontinuidad ósea en la región parietal-occipital, compatible con una fractura, y este tipo de lesiones puede producirse a un traumatismo directo, generando pues un riesgo en el daño del tejido encefálico. En esta imagen más ampliada se identifican los huesos frontal, parietal y parte del occipital que van a conformar la bóveda craneana del canino. También logramos identificar la articulación atlanto-occipital y el atlas. La flecha lo que nos está señalando es una zona de fractura en el hueso parietal donde se observa una pérdida de continuidad ósea y un posible hundimiento. Esta región protege estructuras del encéfalo, por lo que una lesión de este tipo pues, puede comprometer el sistema nervioso central. Bueno, y ahora continuando en esta radiografía, en la parte craneal se pueden observar los dientes, entre ellos los incisivos, caninos, premolares y molares, junto con el hueso maxilar y la mandíbula, que forman la región bucal. En la mandíbula también se identifica la escotadura mandibular, una depresión situada entre el proceso condilar y el coronoides, que forma parte de la articulación temporomandibular. Además, se observan los huesos nasales y el hueso vomer, que delimitan la cavidad nasal. En la porción dorsal y superior del cráneo se distinguen el hueso frontal, los huesos parietales derecho e izquierdo y la parte o la porción escamosa del hueso parietal, los cuales conforman la bóveda craneana. En la región lateral se aprecian estructuras de articulación y soporte facial como el hueso temporal, el proceso frontal del hueso maxilar, el proceso cigomático del hueso temporal, el proceso temporal del hueso cigomático, que cuando estos se unen forman el arco cigomático. También en la zona caudal se identifica el hueso occipital relacionado con la base del cráneo, y más caudal a estos se observan el atlas y el axis, que son las primeras vértebras cervicales.
junto con el arco dorsal y el proceso espinoso del axis. Estas estructuras permiten la movilidad de la cabeza. Además, aunque no se distinguen con total claridad, pueden apreciarse algunos músculos como los temporales y los maceteros, situados en la región lateral y encargados de la masticación. También se pueden observar otras estructuras, las cuales voy a mencionar en la siguiente radiografía. Bueno, ahora en esta radiografía, con un mayor acercamiento hacia el lugar de la fractura, en primer lugar podemos observar el hueso parietal derecho, que se encuentra en la parte superior y lateral del cráneo. En esta zona se aprecia la pérdida de continuidad ósea que corresponde al sitio de la fractura, lo cual indica una lesión traumática. Este hueso, junto a su homólogo el izquierdo, forma gran parte de la bóveda craneana y protege la porción dorsal del encéfalo. Hacia la parte más caudal del cráneo podemos encontrar el hueso occipital, que se visualiza como una zona más densa. Este hueso forma la base posterior del cráneo y participa en la articulación con la primera vértebra cervical. En su parte inferior se observan los cóndilos occipitales, que son superficies articulares redondas que permiten el movimiento entre el cráneo y el atlas. En el centro del hueso occipital se distingue el foramen magno, que aparece como una área más oscura y corresponde a la gran abertura por donde pasa la médula espinal hacia el canal vertebral. Lateralmente se observan los huesos temporales, donde se encuentran las bullas timpánicas, que son muy evidentes en la radiografía, como estructuras redondeadas ubicadas en la base ventral del cráneo. Las bullas timpánicas contienen estructuras del oído medio y son esenciales para la audición y el equilibrio del animal. Justo entre el cráneo y la primera vértebra cervical se encuentra la región de la articulación atlanto-occipital, que corresponde al punto de unión entre el hueso occipital y el atlas. Esta articulación es fundamental para permitir los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. Por último, se logra apreciar una porción del atlas, principalmente el arco dorsal, que forma parte de la primera vértebra cervical. Este hueso sostiene el cráneo junto con el axis y permite los movimientos de rotación y estabilidad de la cabeza. Bueno, en esta imagen tenemos que en la parte más rostral se encuentra lo que es el hueso incisivo, que es el número 1. Seguido de este tenemos el hueso nasal número 2 y la fosa nasal número 3. Estos conforman parte de lo que es la cavidad bucal y nasal. Tenemos también lo que es el cornete nasal ventral, el 4, y el paladar óseo, que es el 5. Estos pues hacen parte de esta cavidad bucal y nasal. Tenemos también que se distingue lo que es la mandíbula, que es el número 7, que incluye áreas como la parte incisiva, que es el número 6, y molar, número 8. También se pueden encontrar que se insertan lo que son los dientes, ya sean los incisivos, molares, premolares y los caninos. Tenemos también que más caudalmente se puede encontrar lo que es la articulación entre el cráneo y la primer vértebra cervical, que sería el atlas, y junto a este el axis. Tenemos un proceso espinoso, que sería el número 12, y el diente del axis, que sería el número 11. Estos permiten que pues hayan movimientos de rotación, y tenemos también en la zona dorsal y caudal del cráneo, que se localiza lo que es el hueso occipital, que es el número 15, y el hueso temporal, 16, y lo que es el cigomático, 17. Tenemos también que se forma lo que es el arco cigomático, y también allí mismo se encuentra lo que es el hueso cigomático. También se identifican lo que son el seno frontal, que es el número 18, y hueso frontal, el número 19. Y hueso parietal, que es el número 20. Bueno, estos pues constituyen lo que es la bóveda craneal. Y en cuanto a la musculatura, el músculo temporal, que se origina en lo que son los huesos parietal y frontal, tenemos que también se inserta en la mandíbula, y ventralmente se localiza lo que es el músculo macetero y el digástrico, que participan lo que son pues en los movimientos. Bueno, y finalmente los músculos cigomático, elevador nasolabial y orbicular de los labios. Y esto sería la parte ósea y musculatura que se encuentra en lo que es en esta imagen.
En esta vista se observa lo que es el hueso nasal número 1 y el hueso incisivo. Tenemos que más caudalmente se identifican los huesos maxilares, que sería el número 2, y el paladar óseo número 5. Tenemos que en una posición medial encontramos el número 6, que sería el vómer o vómero nasal, que forma parte del tabique nasal, mientras que el hueso temporal, que es el número 7, y el hueso occipital se ubican en una zona caudal. También tenemos lo que es el atlas, que sería el número 9, y en cuanto a la musculatura, en la parte ventral se distingue el músculo miloioideo. También encontramos los músculos digástricos, que se ubican en una parte de los lados o más laterales, y también se reconocen lo que son los músculos maceteros. También podríamos encontrar lo que son las glándulas parótidas y mandibulares. También estas pues se ubican ventrolateralmente al ángulo de la mandíbula. Para concluir, el traumatismo craneoencefálico con una fractura en el hueso parietal del lado derecho, pues comprometió tanto tejido óseo como varias estructuras cerebrales y también musculatura. Tenemos que debajo de lo que es el hueso parietal se encuentra la corteza parietal, encontramos lo que son los lóbulos, y principalmente lo que es la dura madre, que fue una de las más afectadas. En el artículo se mencionó que hubo un hematoma subdural, lo que también afectó lo que fue la presión intracraneal. También tenemos que las estructuras posiblemente afectadas del cerebro fueron lo que fue el lóbulo occipital, lóbulo temporal del lado derecho. Tenemos también el cuerpo calloso, que pues es el encargado de unir los dos hemisferios. Tenemos también que se pudieron afectar lo que son los ventrículos cerebrales, que son los laterales, el tercero y el cuarto ventrículo. Tenemos que, pues, como sabemos, estos ventrículos están en constante creación de lo que es el líquido cefalorraquídeo, lo que pudo también afectar el cerebro, teniendo en cuenta que pueden afectar más en lo que es la presión intracraneal. Tenemos también que en conjunto con la fractura se produjo una afectación estructural que involucró tanto áreas de la parte del cerebro, óseas y también de la musculatura. Y esto es todo. Muchas gracias.